Buenos días. Un saludo especial de parte del doctor Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación y de la doctora Gloria Andrea Maecha Sánchez, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Les damos la bienvenida al ciclo de capacitación en inducción, reinducción y gestión del despacho. Provisión de cargos de conformidad a la reforma de la Ley 2430 del 2024, segunda parte. En el marco de la Ley 2430 del 2024, que modifica ciertos aspectos de la Ley 270 de 1996, el día de hoy abordaremos varios temas a lo largo de la jornada, sentándonos en el artículo 132 y siguientes, relacionados con las formas de provisión de cargos, traslados, clasificaciones de traslados y afinidades. Esta actividad forma parte de la segunda fase del ciclo de capacitación en inducción, reinducción y gestión del despacho. La Ley 2430 del 2024 busca incidir de manera significativa a la modernización del sistema judicial colombiano, reforzando la autonomía e independencia judicial y mejorando las herramientas de administración de la rama judicial, entre otros objetivos esenciales. Para esta actividad académica tenemos el gusto de contar con la doctora María Claudia Vivas Rojas, abogada de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Contencioso Administrativa y candidata a magíster en Derecho Constitucional. Además, cursa una especialización en Gerencia de Talento Humano. Posee amplia experiencia en la administración de carrera judicial, adquirida a lo largo de 13 años en el Consejo Superior de la Judicatura. Allí, en la unidad de administración de carrera judicial, ha ocupado diversos cargos de liderazgo, incluyendo jefe de las divisiones de concursos, procesos de selección y escalafón, calificación de servicios y control de rendimiento, y procesos de selección y verificación de requisitos, además de directora encargada de la misma unidad. Actualmente se desempeña como jefe de la División de Procesos de Selección y Verificación de Requisitos de la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura. Doctora María Claudia, bienvenida. Es un gusto tenerla con nosotros. Tiene el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenos días para todos. Antes de dar inicio, quiero agradecer al Consejo Superior de la Judicatura, a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta capacitación virtual. Retomando lo expuesto en la primera parte de esta conferencia, es importante precisar algunos aspectos claves sobre la provisión de cargos de la rama judicial, conforme al establecido en la Ley 270 de 1996, modificada por la Ley 2430 de 2024. En primer lugar, de acuerdo con el artículo 125 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, los servidores judiciales se clasifican en dos categorías: funcionarios, que son los magistrados de las corporaciones judiciales, jueces de la República y fiscales, y los empleados, que comprenden todas las demás personas que ocupan cargos en las corporaciones, despachos judiciales, órganos y entidades administrativas. Con respecto a la clasificación de los empleos, la norma en su artículo 130 establece que los empleos en la rama judicial pueden ser de tres tipos: de periodo individual, con una duración previamente definida por la ley; de libre nombramiento o remoción, sujetos a la discrecionalidad del nominador; y de carrera judicial, protegidos por los principios del mérito, estabilidad y evaluación objetiva. Respecto de las formas de provisión de los cargos, en el sistema judicial se tienen tres modalidades principales que se detallan a continuación. En propiedad, para cuando el empleo se encuentra en vacancia definitiva y el aspirante ha superado todas las etapas del proceso de selección correspondiente, en el caso de los cargos de carrera o cuando se trata de un traslado. En provisionalidad, el nombramiento se hará en provisionalidad en caso de una vacante definitiva, hasta tanto se puede hacer por la designación por el sistema legalmente previsto. Cuando se trata de una vacante temporal en cargos de carrera judicial, se optará por un funcionario o empleado de carrera del despacho respectivo, siempre que cumpla con los requisitos para el cargo, o por la persona que hace parte del registro de elegibles. Este nombramiento no excluirá a la persona del respectivo registro para optar por el cargo en propiedad. Y como última tenemos el encargo. Cuando las necesidades del servicio lo exijan, podrán designar en encargo hasta por un mes, prorrogable hasta por otro mes, a un funcionario o a un empleado que se desempeñe en propiedad,
Vencido este término, procederá al nombramiento en propiedad o en provisionalidad, según sea el caso, de conformidad con las normas respectivas. Bueno, este esquema busca garantizar el equilibrio entre el mérito, la eficiencia y el servicio y la protección laboral, asegurando que cada forma de provisión se aplique con criterios claros, objetivos y acordes al marco constitucional. Frente a la forma de provisión de los cargos por traslado, hoy me propongo analizar una transformación normativa que, aunque aparentemente técnica, tiene profundas implicaciones para el régimen de carrera judicial en Colombia. Me refiero a la evolución del artículo 134 de la Ley 270 de 1996, inicialmente modificado por la Ley 771 de 2002 y recientemente actualizado por la Ley 2430 de 2024. Este artículo regula el traslado de servidores judiciales, es decir, el mecanismo mediante el cual un funcionario puede pasar de un cargo en propiedad a otro equivalente en funciones, categoría y requisitos, pero ubicado en una sede territorial diferente. En ambas versiones, el traslado se entiende como el paso de un funcionario a un cargo de igual categoría, con funciones afines y mismos requisitos. No obstante, la versión del 2024 añade el criterio de especialidad. En ambas versiones, el traslado se entiende como el paso de un funcionario a un cargo de igual categoría, funciones afines y mismos requisitos. No obstante, en la versión del 2024 añade el criterio de especialidad, elemento clave para garantizar una administración de justicia más técnica, especializada y coherente con los principios del mérito. Esta precisión responde a una necesidad institucional, evitar traslados entre cargos que, aunque son similares en su denominación, exigen conocimientos y competencias distintas. Así se privilegia el ajuste entre el perfil y la función. Leamos entonces cómo quedó el artículo. Traslado. Se produce traslado cuando se provee un cargo con un funcionario o empleado que ocupe en propiedad otro de funciones afines de la misma categoría y especialidad para el que se exijan los mismos requisitos siempre que tenga distinta sede territorial. En materia de protección personal, la Ley 2430 fortalece el régimen de traslados. En materia de protección personal, la Ley 2430 fortalece el régimen de traslado por razones de salud o seguridad. En este punto, quiero destacar dos avances sustanciales. Primero, frente a los traslados por seguridad, se especifica que los hechos o amenazas deben tener una relación directa con el ejercicio del cargo, lo que introduce un estándar más riguroso para justificar la solicitud, quedando su definición de la siguiente manera. Por razones de seguridad, cuando se presenten hechos o amenazas graves que atenten contra la vida o integridad personal del servidor de la rama judicial, la de su cónyuge, compañero o compañera permanente, descendiente o ascendiente en primer grado de consanguinidad o único civil, por razón u ocasión de su cargo, y que hagan imposible su permanencia en él. También se aplicará a los servidores vinculados en provisionalidad sin que ello modifique su forma de vinculación hasta tanto se provea el cargo en propiedad. El segundo avance, y muy importante, de la anterior lectura podemos evidenciar que se extiende esta posibilidad a los servidores provisionales, quienes no gozan de la estabilidad de los de carrera. Esta inclusión, aunque sin alterar su vinculación jurídica, constituye un acto de equidad y responde a una lectura material del principio de dignidad humana y protección integral del servidor judicial. Respecto de los traslados por razones de salud, reitera la Ley 2430 que proceden cuando se encuentran debidamente comprobadas las razones de salud que le hagan imposible al servidor judicial continuar en el cargo. Finalmente, vale la pena resaltar que la lectura del artículo se establece que al separar el régimen de traslados por razones de salud y seguridad respecto del primero, es decir, de los traslados por razones de salud, ya no se incluyó la expresión relacionada o por estas mismas razones se encuentra afectado o afectada su cónyuge, compañera o compañero permanente, descendiente o ascendiente en primer grado de consanguinidad o único civil, lo que permite concluir que a partir de la reforma no proceden los traslados por salud de un familiar. Continuando con los traslados por reciprocidad,
la figura del traslado recíproco se mantiene, pero ahora exige, además del concepto previo de los consejos seccionales o superior de la judicatura, el cumplimiento de unas condiciones adicionales. Esto de la evaluación del desempeño en firme, antigüedad mínima de 3 años y garantía de permanencia posterior en el nuevo cargo, quedando el texto de la siguiente manera. Por reciprocidad, cuando lo soliciten en forma recíproca, servidores de la rama judicial en carrera de diferentes sedes territoriales, en cuyo caso solo procederá previo concepto de los consejos superior o seccional de la judicatura. Cuando el traslado debe hacerse entre cargos cuya nominación corresponda a distintas autoridades, solo podrá llevarse a cabo previo acuerdo entre estas. Continuando con la lectura del numeral cuarto, cuando estamos hablando de los traslados por servidor de carrera. Cuando lo solicite un servidor público de carrera para un cargo que se encuentre vacante en forma definitiva. No obstante, en este numeral se eliminó la condición que establecía que debía resolverse la petición antes de abrir la sede territorial para la escogencia de los concursantes. Pasamos ahora a leer lo que establece el artículo respecto de los traslados por razones del servicio, que se dan cuando la solicitud esté soportada en hechos que por razones del servicio el Consejo Superior de la Judicatura califique como aceptables. En este caso, se conserva el sentido de la disposición, reiterando su exigencia probatoria, puesto que se requiere que los hechos invocados sean calificados expresamente como aceptables por el Consejo Superior de la Judicatura. La Ley 2430 también introduce 3 parágrafos que optimizan la operatividad del traslado. El primero aclara que basta con el juramento legal para la posesión, eliminando cargas formales innecesarias. El segundo fija condiciones objetivas para los traslados recíprocos y por servidor de carrera, como es la evaluación satisfactoria en firme, que la persona a trasladar haya prestado servicios por lo menos 3 años en el cargo actual y que garantice que prestará igual tiempo de servicio en el cargo para el cual será trasladada. Y el tercer parágrafo determina que no proceden los traslados en la misma sede territorial cuando se trate de cambio de subespecialidad. En suma, el artículo 134 no solo conserva los principios estructurales del sistema de traslados, sino que los perfecciona en clave de mérito, especialidad y transparencia. Se avanza hacia una rama judicial más técnica, menos permeable a decisiones discrecionales y más alineada con el valor constitucional del acceso a la función pública por méritos. Es así como el traslado, que antes podía ser un simple mecanismo de movilidad funcional, se redefine como una herramienta estratégica para proteger derechos fundamentales, garantizar el funcionamiento institucional y preservar la calidad del servicio judicial. Ahora bien, en este momento vale la pena resaltar que de conformidad con el artículo 175 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, corresponde a las corporaciones judiciales y a los jueces de la República, con relación a la administración de la carrera judicial, cumplir, entre otras, con la función de designar a los funcionarios y empleados cuyos nombramientos les corresponda de conformidad con la ley y el reglamento. En este orden, es responsabilidad de la autoridad nominadora la de remitir al Consejo Seccional o Superior de la Judicatura copia de los actos administrativos de nombramiento y de posesión de conformidad con lo previsto en el artículo 7º del Acuerdo 724 de 15 de febrero de 2000. Frente a la competencia para emitir los conceptos, tenemos que los consejos seccionales de la Judicatura, en virtud de la función de administrar la carrera judicial asignada en el artículo 101 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, a ellos les corresponde emitir los conceptos de jueces y empleados del correspondiente distrito. La solicitud debe radicarse ante el respectivo consejo seccional, para lo cual deberá verificar las vacantes definitivas publicadas en la página web www.ramajudicial.gov.co y al Consejo Superior de la Judicatura, a través de la unidad de carrera judicial a quien le ha delegado esta función, emitir los conceptos de jueces y empleados de diferente distrito, magistrados y empleados del nivel central, es decir, de las altas corporaciones y de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
La solicitud debe radicarse ante la unidad de administración de la carrera judicial a través del correo electrónico carjud@sendoc.ramajudicial.gov.co para el respectivo trámite ante el Consejo Superior de la Judicatura. Vamos entonces a hablar de la clasificación de los traslados. El acuerdo PCSJA 17-154 de 2017, por el cual se compilan los reglamentos de traslados en los servidores judiciales y se dictan otras disposiciones en la materia, modificado por el acuerdo PCSJA 22-11956 del año 2022, es el reglamento que se encuentra actualmente vigente. No obstante, el Consejo Superior de la Judicatura se encuentra en el proceso de actualizar el mencionado reglamento, pues a las nuevas disposiciones de la Ley 2430 en los aspectos que les son pertinentes. Vamos entonces a hablar de la clasificación de los traslados, que como ya lo leímos en la lectura, pues lo vimos en la lectura del artículo 134, corresponden a razones de seguridad, razones de salud, servidores de carrera, traslado recíproco y traslado por razones del servicio. Respecto de los traslados por razones de seguridad, estos proceden cuando hay hechos o amenazas graves contra la vida o integridad del servidor o de sus familiares cercanos. Este se puede solicitar cuando los hechos o las amenazas se den por razón o con ocasión de su cargo y que hagan imposible su permanencia en él. Es aplicable también a funcionarios en provisionalidad, como ya lo leímos con anterioridad, sin que ello modifique su forma de vinculación, hasta tanto se provea el cargo en propiedad por el mecanismo legalmente previsto. Este inicia con la solicitud escrita, sin sede específica, que se hace por parte del servidor a la Oficina de Asesoría para la Seguridad de la Rama Judicial, acompañada con las pruebas pertinentes. En este punto, vale la pena resaltar que la sentencia C-134 de 2023, que realizó pues, la revisión de la constitucionalidad del proyecto que ahora es Ley 2430 de 2024, precisa que se incluye como un hecho de traslado la circunstancia de amenaza, lo que amplía el marco de protección a los funcionarios, porque antes solamente se hablaba de hechos y ahora se habla también de hechos o amenazas. Si la solicitud se dirige a otra dependencia, esta deberá remitirla inmediatamente a la Oficina de Asesoría para la Seguridad de la Rama Judicial. Durante el trámite de la solicitud, esta oficina solicitará inmediatamente a los organismos de seguridad del Estado una protección preventiva especial que se requiera dadas las circunstancias del caso. Una vez recibida la solicitud, la Oficina de Asesoría para la Seguridad de la Rama Judicial, en coordinación con los organismos y entidades de seguridad del Estado, procederá de forma inmediata a evaluar, verificar y determinar el posible origen y la gravedad de las amenazas, así como a emitir, si fuera del caso, las recomendaciones relacionadas con medidas de protección y la conveniencia del traslado. Entonces, la Oficina de Seguridad elabora un informe con fundamento en el dictamen que hizo el organismo o la entidad estatal de evaluación del riesgo. Una vez se cuente con este informe, la unidad de carrera judicial comunica las vacantes al servidor. Escogida la vacante por parte del servidor, el Consejo Superior de la Judicatura emite un concepto previo a la decisión del nominador. Si este concepto es favorable, inmediatamente se remite al nominador para el trámite correspondiente. Pero si el concepto es desfavorable, se notifica al servidor para que él, si así lo considera, pues adelante los recursos establecidos en la ley. Los traslados por seguridad tienen un trámite preferencial y reservado. Las listas de candidatos o elegibles y las solicitudes de traslado presentadas por otras causales para la misma sede que ha escogido el servidor solo serán remitidas una vez el nominador haya decidido negativamente acerca del traslado por seguridad. Bueno, pasamos ahora a hablar del traslado por razones de salud. Este traslado aplica cuando la condición médica del servidor judicial debidamente comprobada le impide la continuidad en el cargo. Para esto se requiere un dictamen médico que refleje las condiciones de salud del servidor.
expedido ya sea por la EPS a la cual está afiliado el servidor o la ARL. Y si el certificado o el dictamen médico es de un médico particular, debe ser refrendado por una de estas dos. Los dictámenes médicos no deberán tener fecha de expedición superior a 3 meses cuando se trate de enfermedades crónicas, progresivas, degenerativas o congénitas que causen un deterioro progresivo de su estado de salud. Ante las circunstancias de debilidad manifiesta en que se encuentren, la vigencia de los dictámenes médicos podrá ser superior a 3 meses sin exceder de 6 meses de expedición. Bueno, para efectos del concepto, se tendrán en cuenta, entre otros aspectos, que en el dictamen médico sobre las condiciones de salud que se invocan, se recomienda expresamente el traslado por la imposibilidad de continuar desempeñando el cargo del cual es titular el servidor. En virtud de lo expuesto por la Corte Constitucional en la ya mencionada sentencia C-134 de 2023, también aplica para funcionarios en provisionalidad. Esto por cuanto se trata de una regla que garantiza la protección del derecho fundamental a la salud. Dicho condicionamiento, sin embargo, no implica que la estabilidad asociada a la carrera se extienda a aquellos funcionarios que se encuentran ejerciendo una función pública en provisionalidad. También la Corte en esta sentencia aclara que no se encuentra justificación válida para restringir a los funcionarios en provisionalidad la posibilidad de solicitar traslado únicamente por razones de seguridad, cuando también pueden presentarse situaciones graves de salud que ameriten dicha medida. Finalmente, en este aspecto, la guardiana de la Constitución señala que de conformidad con las reglas jurisprudenciales sobre los traslados de los funcionarios judiciales por razones de salud, toda decisión que implique negar o autorizar una solicitud de esta naturaleza debe sustentarse en criterios objetivos, concretos y debidamente motivados, que permitan constatar la existencia de una condición específica de salud, ya sea física o mental. Ello con el propósito de armonizar la protección del derecho fundamental a la salud con los principios del mérito y el acceso a la función pública. Pasamos ahora a los traslados por servidores de carrera o de servidores de carrera. Para su procedencia se requiere que el servidor ocupe en propiedad el cargo para el cual está solicitando el traslado, que el cargo se encuentre en vacancia definitiva, publicada en la página web de la rama judicial www.ramajudicial.gov.co durante los primeros 5 días hábiles del mes, que la solicitud de traslado se efectúe durante el mismo término de publicación de la vacante, es decir, los primeros 5 días hábiles del mes, que el cargo al cual se solicita el traslado tenga funciones afines, sea de la misma categoría y especialidad y exija para su desempeño iguales requisitos. También se requiere que haya obtenido la última calificación integral de servicios en firme en el cargo y el despacho del cual solicita el traslado y pues esta calificación debe ser satisfactoria. Que los servidores judiciales hayan prestado servicios por lo menos 3 años en el cargo actual y que los servidores judiciales presenten una manifestación de voluntad de que prestarán igual tiempo de servicio en el cargo para el cual serán trasladados. Pasamos ahora a hablar de los traslados recíprocos. Estos proceden si dos funcionarios de carrera que ocupan cargos en distintas sedes territoriales los solicitan mutuamente. Procede previo concepto favorable del Consejo Superior o Seccional de la Judicatura. Si involucran nominadores distintos, debe haber un acuerdo entre estas autoridades. Se requiere además la última calificación integral de servicios en firme, como ya les mencioné, satisfactoria, en el cargo y el despacho en el cual solicita el traslado. Y los servidores judiciales deben haber prestado servicios por lo menos 3 años en el cargo actual. También es necesario que los servidores judiciales presenten una manifestación de voluntad de que prestarán igual tiempo de servicio en el cargo para el cual serán trasladados. Pasamos ahora a los traslados por razones del servicio. Estos proceden cuando el traslado responde a necesidades institucionales. Deben presentarse por escrito, soportando las causas y las razones con pruebas
y deben argumentar que mejoran la administración de justicia y que hay una primacía de los intereses generales en la solicitud. El Consejo Superior de la Judicatura califica la solicitud con base en la continuidad del servicio, en el orden público y en una nueva normativa, entre otros aspectos. Para efectos de esta calificación de las razones, la corporación tendrá en cuenta criterios que se ajusten a las necesidades del servicio, como las experiencias piloto o implementación de una nueva normatividad o el orden público, entre otros. Las normas que son comunes a estas modalidades de traslado. En primer lugar, tenemos que las solicitudes deben presentarse los primeros 5 días hábiles de cada mes, de conformidad con las publicaciones de vacantes definidas que efectúe o la unidad de administración de la carrera judicial o los consejos seccionales de la judicatura, según corresponda. Y lo hacen a través de la página web de la rama judicial, www.ramajudicial.gov.co, salvo para los traslados de seguridad y recíprocos, que estos pueden presentarse en cualquier momento, pues cuando se den las circunstancias. Durante el mes de enero de cada año se publican las vacantes, es a partir del día hábil del mes de enero, como ya les dije, culminada la vacancia judicial, para que pues tengan conocimiento todos los servidores judiciales y no pues hacerlo durante sus vacaciones. Debe observarse la especialidad de cada cargo actual. Una vez se efectúe la publicación de las vacantes, los servidores judiciales podrán solicitar traslado solo hasta por 2 sedes en el mismo mes. Cuando se trate de traslado de un servidor judicial, se tomará posesión con el único requisito del juramento legal. Y las peticiones presentadas por los interesados deberán estar acompañadas de los documentos que las acrediten en los términos requeridos que permitan determinar su viabilidad. Tenemos también que solamente proceden los traslados en la misma sede territorial cuando se trate de cambio de subespecialidad. Al respecto, aclaró la Corte en la pluricitada sentencia C-134 de 2023 que no es una regla que vuelva inmóvil la carrera, sino que garantiza la prestación adecuada del servicio. Precisó que resulta razonable que en los traslados que se hagan en un mismo circuito judicial se aplique un criterio de necesidad del servicio, como lo es el de la subespecialidad, para así garantizar que se respete el principio del mérito y por defecto el adecuado servicio judicial. Adicionalmente, sostuvo la Corte que es lógico que existan más restricciones de movilidad dentro de un mismo circuito judicial, porque las necesidades del servicio estarán cubiertas desde un principio por los funcionarios de carrera y en cargo de existir una vacante, estas deben ser cubiertas por regla general mediante la convocatoria del concurso respectivo o la selección de una persona que haga parte de un registro de elegibles vigente. Pasamos a hablar sobre la remisión de los conceptos y los informes de las autoridades nominadoras. Para la decisión en definitiva, se remitirán a las respectivas autoridades nominadoras los conceptos favorables, conjuntamente con las listas de aspirantes por sede, si a ello hubiere lugar, para que el nominador tenga en su poder para tomar la decisión sobre el nombramiento entre las personas que vienen con un concepto favorable de traslado y las personas que están integrando una lista de aspirantes. Si el concepto es negativo, este será notificado al servidor que solicita el traslado, para que él, si así lo considere, pueda interponer los recursos legales que están a su disposición, reposición y en subsidio de apelación, en el caso de los conceptos de los consejos seccionales, o solo reposición en el caso de los conceptos del Consejo Superior de la Judicatura. En todos los casos, las autoridades nominadoras deberán informar al Consejo Superior a través de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial o al Consejo Seccional de la Judicatura y a la Dirección Ejecutiva Nacional o Seccional, según corresponda y de manera inmediata sobre la decisión del traslado o las listas de candidatos o elegibles. Con el informe, el nominador deberá allegar copia del acto administrativo que resuelve el traslado e indicará la fecha de nombramiento y posesión de los servidores judiciales sujetos al traslado a efectos de actualizar el Registro Nacional de Escalafón. Para resolver las peticiones de traslado de funcionarios y empleados en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 134 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia,
se deberá observar la siguiente tabla de afinidades o especialidades. Entonces, esta tabla que está contenida en el acuerdo reglamentario se establece el cargo de origen en propiedad y el cargo de destino del traslado. Entonces, se pueden solicitar traslados de uno al otro, pero no se permite viceversa. Entonces, en estos casos, de un juzgado promiscuo municipal se puede solicitar traslado para un juzgado civil municipal, uno de pequeñas causas y competencia múltiple, uno penal municipal con función de control de garantías o uno con función de conocimiento o mixto, o para un penal municipal de adolescentes de control de garantías. De un juzgado penal municipal para adolescentes se puede solicitar para un juzgado penal municipal. De un juzgado promiscuo del circuito se puede pedir para un juzgado civil del circuito, penal del circuito, laboral del circuito o civil del circuito de restitución de tierras. En el caso de un juzgado civil del circuito con conocimientos en laboral, se puede solicitar para juzgado civil del circuito o laboral del circuito. En el caso de los juzgados penales del circuito y juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad, se puede solicitar el traslado a un juzgado penal del circuito, a un juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad. En el caso de los juzgados promiscuos de familia, se puede solicitar o para un juzgado de familia o para un juzgado penal del circuito de adolescentes. En el caso de los juzgados penales del circuito para adolescentes, se puede solicitar únicamente para juzgado penal del circuito. En el caso de las salas de los tribunales superiores, se puede solicitar de sala civil familia a o sala civil o sala de familia. Y en el caso de la sala civil familia laboral, se puede solicitar o para la sala civil, o para la sala de familia, o para la sala laboral. Y en el caso de las salas únicas, se puede solicitar traslado o para la sala civil, o para la sala penal, o para la sala de familia, o para la sala laboral. Respecto de estos últimos, de los magistrados de tribunales superiores, de las salas civil, familia, laboral y salas únicas, podrán solicitar traslado a las salas especializadas que ya les mencioné, pero para que proceda el traslado se determinará la afinidad de las funciones revisando el comportamiento de la carga laboral del despacho y los egresos de este por cada especialidad, tomando como referencia el movimiento de procesos del despacho del año inmediatamente anterior, del periodo de enero a diciembre, y con fundamento en las estadísticas que los servidores judiciales o que los funcionarios judiciales hayan registrado en el CIEL. La procedencia del concepto se establecerá cuando la carga sea superior al 25% en el caso de las salas únicas y al 33% en el caso de la sala civil, familia y laboral, en la especialidad objeto de la solicitud del traslado. Es decir, que si yo quiero solicitar de una sala civil familia laboral a una sala civil, tengo que tener, la carga debe ser superior al 25% en esa especialidad. Y en el caso de esto es al 33% en el caso de la sala civil familia laboral, y en el caso de las salas únicas tiene que ser superior a un 25% para la procedencia del concepto. Cuando el servidor judicial haya participado y aprobado una convocatoria dentro de la cual fue escalafonado en una determinada especialidad y luego solicita traslado según esta tabla de especialidades y afinidades, con posterioridad a ello también podrá regresar a la especialidad para la cual concursó y aprobó. Por ejemplo, si un funcionario concursó para el cargo de juez promiscuo municipal y en virtud de un traslado se fue para un juzgado civil municipal, posteriormente podrá solicitar otro traslado, previo, eso sí, cumplimiento de los requisitos exigidos, para regresar al juzgado promiscuo de la misma categoría en el cual había sido escalafonado inicialmente. Con este último apartado, damos cierre a la exposición desarrollada en el marco de la presente jornada de capacitación, en la cual abordamos en detalle las diferentes modalidades de traslado dentro de la rama judicial, así como el procedimiento administrativo que debe observarse para su trámite y la expedición del concepto correspondiente por parte de las autoridades competentes. Me permito compartir con ustedes algunas conclusiones generales
que recogen los aspectos más relevantes tratados y que sin duda serán de utilidad para la correcta aplicación normativa y la toma de decisiones dentro del marco legal vigente. Entonces, como primera conclusión tenemos que el acuerdo contempla categorías específicas, tanto el acuerdo como la ley contemplan categorías específicas de traslado, por salud, por seguridad, por reciprocidad, por carrera y por razones del servicio, la cual permite abordar situaciones excepcionales de manera diferenciada. En particular, los traslados por razones de salud o seguridad evidencian un enfoque garantista del derecho al trabajo y al mínimo vital de los servidores judiciales. Como segunda conclusión tenemos que para los traslados de carrera y recíprocos, el acuerdo establece requisitos objetivos, como la afinidad funcional y la especialidad, una permanencia mínima en el cargo y una calificación de desempeño satisfactoria en firme, entre otras. Esto refuerza el principio del mérito y evita traslados discrecionales, promoviendo una gestión de talento humano basada en criterios técnicos y no arbitrarios. El reglamento sobre los traslados establece procedimientos claros, plazos definidos y competencias precisas para el trámite de las solicitudes. Esto contribuye al fortalecimiento de la gestión administrativa dentro de la rama judicial. La intervención del Consejo Superior de la Judicatura o de los consejos seccionales de la Judicatura en cada caso garantiza un control institucional que previene decisiones discrecionales y favorece la transparencia y la trazabilidad en el proceso de movilidad del personal judicial. Con esto, pues ya damos por terminada nuestra intervención. Muchas gracias, doctora María Claudia. Vamos con las preguntas. La primera es, ¿como nominador o nominadora debo obligatoriamente atender el concepto favorable de esta corporación y realizar el respectivo nombramiento? ¿O en su defecto, estoy o no facultado o facultada a tomar la decisión que a bien considere? Bueno, ante las solicitudes de traslado que presenten los servidores judiciales, la Unidad de Administración de Carrera Judicial o los consejos seccionales de la Judicatura, según su competencia, se limitan a valorar los presupuestos necesarios y legalmente vigentes para la emisión de los conceptos previos, que no tienen carácter vinculante. Por lo que la decisión de conceder o no el traslado le corresponde exclusivamente a la respectiva autoridad nominadora, con base en criterios objetivos y en ponderaciones razonables que prioricen el ingreso de los servidores de carrera. Perfecto, doctora, seguimos. ¿Cómo debe decidir un nominador para proveer en propiedad un cargo de carrera que se encuentra vacante cuando hay concurrencia entre conceptos favorables e integrantes de listas? La respectiva autoridad nominadora debe tener en cuenta lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia C-295 de 2002, mediante la cual declaró exequible la adición introducida por la Ley 771 de 2002 al numeral tercero del artículo 134 de la Ley Estatutaria de Justicia, en la que se determinó, abro comillas, cabe precisar, sin embargo, que para no contrariar el principio de igualdad del artículo 113 de la Constitución, del artículo 13 de la Constitución Política y el principio del mérito que orienta la carrera judicial, artículo 125 de la Constitución Política, debe ser este último principio el que rija la aplicación de la norma que se introduce en la ley estatutaria y que en consecuencia tanto la posibilidad de aceptar la solicitud del o de los interesados como si es del caso la selección de la persona que pueda ser trasladada, deberá tomar en cuenta los méritos de cada uno, tanto en relación con sus condiciones de ingreso a la carrera como en el desempeño de su función. En este sentido, no escapa a la Corte la necesidad de hacer prevalecer el derecho a acceder a la carrera judicial de quien en el concurso del mérito respectivo obtuvo, a título de ejemplo, un puntaje total de 600 frente al derecho al traslado de un servidor judicial que al momento de ingresar a la carrera obtuvo igualmente, a título de ejemplo, un puntaje de 300. Asimismo, ante varias solicitudes de traslado para una misma vacante, la Corte concluye que deberán existir
elementos objetivos para la selección del servidor que podrá ser beneficiado con el traslado. Estos basados en las condiciones de ingreso a la carrera judicial y en los resultados de las evaluaciones en el desempeño de la función de cada uno de los solicitantes, de acuerdo con los mecanismos establecidos en la ley estatutaria. Entonces, en este orden de ideas, para efectos de proveer en propiedad un cargo de carrera vacante en forma definitiva, se debe acudir a criterios objetivos señalados ya por la Corte Constitucional, teniendo en cuenta el mérito como criterio de selección y que dicha determinación es de competencia exclusiva del nominador. Perfecto, doctora, gracias. Como el requisito es que el servidor haya prestado los servicios por lo menos por 3 años en el cargo actual, ¿podría pedir el traslado si empecé en provisionalidad? Como ya lo mencionamos, bueno, el traslado como derecho de los servidores en carrera judicial se encuentra condicionado al cumplimiento de las exigencias establecidas en el artículo 134 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, que ya hablamos, modificado por el artículo 70 de la Ley 2430, el cual prevé: se produce traslado cuando se provee un cargo de un funcionario o empleado que ocupa en propiedad otro de funciones afines de la misma categoría y especialidad para el que se exigen los mismos requisitos, siempre que tenga distinta sede territorial. De conformidad con la premisa normativa citada en precedencia, se logra evidenciar que el traslado es un derecho adquirido de los funcionarios y empleados que ocupan su cargo en propiedad, motivo por el cual los 3 años de que trata el parágrafo segundo del artículo 134 de la Ley Estatutaria para efectos de los traslados por servidor de carrera y por reciprocidad se contarán es a partir de la fecha de la posesión en el cargo y despacho en el cual se encuentra en propiedad y del cual solicita el traslado. Perfecto, doctora. Queremos expresar nuestro agradecimiento a la doctora María Claudia por compartir con nosotros su amplia experiencia en este tema. Bueno, muchas gracias a los servidores y servidoras judiciales, así como a todas las personas que nos acompañaron en esta jornada virtual. Quiero agradecerles por su atención y disposición a lo largo de esta sesión de capacitación, en la que tuvimos la oportunidad de examinar con rigor jurídico el régimen aplicable a los traslados como forma de provisión de cargos en la rama judicial. Su interés y compromiso reflejan la importancia de continuar fortaleciendo el conocimiento institucional en torno a las herramientas que garantizan la gestión basada en el mérito, en la legalidad y en el servicio eficaz a la ciudadanía. En nombre de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, les reitero mi agradecimiento por tu participación y los invito a continuar promoviendo una administración de justicia transparente, técnica y respetuosa de los principios constitucionales que nos rigen. Mil gracias. Muchas gracias. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Muchas gracias.